gracias. Les agradezco mucho la invitación, de verdad. Voy a compartir entonces el programa. Bueno, yo quiero agradecer de verdad la invitación. Este es el proyecto que me ha acompañado durante los últimos 5 años de mi trabajo de investigación. Esta es una fuente documental excepcional que creería, o que me parece que es bien importante, aunque se ha hecho ya muchos trabajos en torno a ella, pues seguir repitiendo la importancia que tiene para reconstruir determinados temas, coyunturas que ya voy a platicar con ustedes y que ojalá les parezca interesante. Yo sé que aquí no todos somos historiadores, ¿no? Y en ese sentido me gustaría solamente, antes de empezar, compartir con ustedes un concepto básico. Tengo aquí colegas que me están acompañando, que sí son expertos historiadores de la Iglesia en otras áreas, pero sí me gustaría compartir con ustedes dos conceptos porque a veces se repiten durante toda la plática, y entonces por eso para mí es bien importante decírselos. Primero, el concepto de arzobispado y obispado, ¿no? Eso es bien importante. Ambos designan una jurisdicción territorial, en este caso, una jurisdicción territorial eclesiástica. El arzobispado está a cargo de un arzobispo y el obispado a cargo de un obispado. En la Nueva España vamos a tener un arzobispado que es el Arzobispado de México, uno nada más, que se erige en 1536, que se eleva al rango de arzobispado en 1546, y vamos a tener 8 obispados que son los que ustedes pueden apreciar ahí. Puebla, Guadalajara, Durango, Antequera, que es Oaxaca. El último, uno de los últimos que se crea es Linares. También tenemos Yucatán y Chiapas. Bueno, dado ya he explicado esos dos conceptos básicos para que se entienda, porque voy a hablar mucho de territorio, ahora les quería mostrar dos imágenes que para empezar la plática. Este es un libro de visita pastoral, uno de muchos, ¿no? Yo creo que a veces es muy bueno ver, tener como ese contacto visual con la materialidad con la que el investigador trabaja, para que cuando yo les diga que durante 5 años hemos trabajado más o menos 12 libros de visita, pues más o menos ustedes entiendan en qué proporción estoy hablando de 12 libros de visita. Generalmente los libros de visita, por lo menos en el Arzobispado de México, que son los libros de visita que trabajo, pues tienen entre 500 y 600 hojas. Cuando uno las transcribe, cuando hace la paleografía, generalmente salen cerca de 1200 hojas en Word. Y bueno, no solamente hacemos la paleografía y la transcripción, el propósito en realidad es hacer bases de datos con diversas variables que nos permiten tener una impronta de lo que fue ese territorio que es el Arzobispado de México, que ahorita voy a explicar desde dónde iba, hasta dónde llegaba, y entonces qué podemos encontrar en estos libros cuando los notarios van escribiendo. Entonces, estos son los libros, a veces vienen empastados en pergamino, en un precioso pergamino amarillo como el que ustedes ven ahí. Ahí casi no se nota, pero dice visita del arzobispado que hizo, y el quien lo hizo fue Francisco Aguiar y Seijas. El de al lado es otro arzobispo, Aro y Peralta. Y bueno, vamos entonces a explicar lo siguiente. Todo manuscrito en la Nueva España pues tiene o se origina por una práctica muy particular. A veces yo les digo que es una práctica de poder o una persona que hace posible siempre un escrito. Los libros de visita tienen atrás de sí una práctica que tiene que ver con una práctica mandatada por la Iglesia Católica a todos sus obispos, y también, en tanto que son ministros reales, los obispos, también está mandatada por el rey. Entonces, lo que debemos de saber es que el Concilio Tercero Provincial Mexicano, que es el texto jurídico, en donde se dice cuáles son las funciones de los curas, de los canónigos y de los obispos, dice exactamente que todos los obispos deben por sí mismos visitar por lo menos cada 2 años su jurisdicción eclesiástica. Y que si no pudieran hacerlo, pues porque ya están impedidos físicamente, porque se cansan, pues porque la extensión es tan grande que no la pueden hacer solos, pues que nombren visitadores que a su vez hagan este papel de hacer la visita pastoral.
Esto es lo que dice el Tercer Concilio Provincial, como lo pueden apreciar en su pantalla. Y también tenemos lo mismo mandatado en la recopilación de leyes de Indias de 1680, porque recuerden que los reyes en América pues son patronos del rey, y en tanto que son patronos del rey, bueno, ellos son los que nombran a los obispos, y entonces ellos también les dicen qué es lo que tienen que hacer. Y pues lo que tienen que hacer es eso, que tienen que visitar, les dice el rey, sus jurisdicciones eclesiásticas e informarme también qué es lo que ven, qué es lo que están registrando. Entonces, esa es la práctica que da origen a estos maravillosos libros de visita. Entonces, eh, ¿cómo se comienza una visita pastoral? Tienen que cumplirla, y entonces los arzobispos llegan a sus nuevos territorios cuando son nombrados arzobispos o obispos, y generalmente casi todos de inmediato dicen, bueno, voy a empezar a hacer la visita pastoral. Una visita pastoral requiere que se prepare con antelación. En el caso del arzobispado en México, que es un territorio enorme, abarca desde el norte hasta Tampico y desde el sur hasta Acapulco. Ahora el arzobispado de México, cuando uno escucha arzobispado de México, solamente comprende la Ciudad de México. Y de la Ciudad de México nada más comprende la mitad de la Ciudad de México por la última disposición de jurisdicción que hizo el último arzobispo, que ya dividió por completo el arzobispado y ahora es la mitad de la ciudad. Pero imagínense un eclesiástico que tiene que hacerse cargo de todo este territorio que va desde Tampico hasta Acapulco. Entonces, para cubrir estos amplios territorios, tienen que preparar casi 3 meses de antelación su visita. ¿Cómo la preparan? Pues la preparan a través, primero emiten una carta cordillera y deciden cuál es el camino o derrotero que van a tomar. Es decir, un arzobispo dice, ahora quiero irme hacia Tampico, ahora sí quiero ir al Valle de Toluca, ahora voy a visitar Querétaro, y entonces lo que emite es una carta cordillera. Así se llama este documento muy particular. La carta cordillera tiene que ver con una práctica de cordillera. Ahorita explico cómo es. Yo siempre les digo a mis alumnos de paleografía que recuerden que el papel es muy caro en la Nueva España. Entonces, tanto que es muy caro, pues se tiene que ahorrar lo suficiente. Entonces, la carta cordillera es una carta que expide desde la Ciudad de México el arzobispo y la manda al primer cura que le va a hacer una visita pastoral a su curato, ¿no? Y entonces describe un derrotero, por ejemplo. Quisiera que visualicen lo siguiente. Ustedes están en la Ciudad de México, son un arzobispo y quieren llegar hasta Tampico. Entonces el arzobispo le manda la carta cordillera al primer cura, que es, por ejemplo, el de Teotihuacán. El de Teotihuacán dice, ya leí que usted va a venir, que prepare yo mis campanas, que prepare mis ornamentos, que prepare a todos los niños que van a ser confirmados, y ya que lo lee, que lee la carta cordillera, la pasa al cura siguiente, que es el de Otumba. Y el de Otumba la pasa al de Sindilucan, y el de Sindilucan a Tulancingo, y el de Tulancingo a la Mandahuasca, y así va subiendo toda la cordillera a la sierra hasta que llega a Tampico. Si ustedes notan, no sé si vean mi cursor, aquí va siguiendo una cordillera y va diciendo qué párrocos y qué parroquias va a visitar. Esta carta cordillera tiene que regresar a la Ciudad de México y la guarda el arzobispo, y entonces dice, bueno, ya se enteraron mis 25 curas que yo los voy a visitar, ¿no? La carta cordillera por eso se llama así, porque va siguiendo una cordillera o un derrotero muy particular para avisarle a todos los curas que el arzobispo va a pasar. Este es un momento muy particular para las feligresías. Siempre les repito que estamos en un mundo católico en donde simple y sencillamente lo que rige la vida de los hombres es la religión, ¿no? No tienen otra cosa más que la religión, y en torno a ellos toda la sociedad de verdad pues se está congregando, y entonces la visita de un arzobispo significa para cada comunidad algo muy particular. Entonces la carta cordillera siempre dice qué día va a salir el arzobispo, qué derrotero va a seguir, les dice por favor que tengan todo listo, que le preparen un cuarto para donde va a llegar con todo su séquito. Ahorita voy a decir quién es su séquito. Siempre, invariablemente, dice que traigan, que procuren avisar que todos los padres traigan a los niños limpios de su frente y cercenado el pelo, ¿no?
porque pues van a recibir el sacramento de la confirmación y este sacramento pues requiere que los niños estén bastante limpios de su, de su frente. Y yo a veces les digo a los chicos, ¿han visto los óleos de los indios? En el término jurídico siempre uso el término indio, pues que usan sus patillas y que usan sus flequitos. Por eso dice el arzobispo que cercenen su cabello, porque pues los quiere limpios de la frente para poderles poner el santo crisma, ¿no? Que además es un elemento carísimo, ¿no? Lleno de perfume, de aceites, y pues hay que aprovecharlo lo más posible. Y también prohíbe casi todos los arzobispos, este es discursivo, pero así es, ¿no? Porque son arzobispos que están bajo esta inspiración de Trento, en donde los curas deben ser pues hombres honestos en la medida de lo posible y deben ser como ejemplo de ser eh, libres ¿cómo diría yo? Es decir, deben ser lo más posible muestras de pobreza, ¿no? O sea, deben mostrar que son gente que procura dar el ejemplo de pobreza. Entonces le dice que les prohíbe que hagan grandes recibimientos. Muy bien. Acompañado de una carta cordillera, deben de saberlo, y esto es bien interesante, se acompaña otro documento que se llama el Edicto de Pecados Públicos. Este Edicto de Pecados Públicos, el arzobispo dice, bueno, yo voy a pasar a la parroquia y por favor les pido a todos los curas y fieles que cuando yo esté ahí me digan, pues, quién se ha portado mal en esta feligresía. ¿Cuáles son los pecados públicos? Pues los que les anoto ahí. Entonces el arzobispo dice que si algún fiel o el cura sabe de aquellos fieles que cometen apostasía, hechicería, brujería, que si están casados en grados prohibidos, si cometen mancebía, si tienen oratorios sin licencia, si comen carnes en días que no son de precepto, pues le informen para que a su vez él tenga la capacidad de corregir y castigar y por lo tanto remediar durante su camino y durante su visita, pues todos estos pecados públicos, ¿no? Entonces, estos son los dos documentos que reciben los curas y los curas, bueno, se apresuran de verdad a habilitar sus parroquias, a limpiar los caminos. Miren, una cosa que yo siempre les digo, ahorita les voy a platicar, por ejemplo, cuántas campanas se van bendiciendo, ¿no? Porque eso es parte de que el arzobispo bendice campanas, las campanas preciosas que colocan en las iglesias. Y entonces, por ejemplo, mientras, ya que saben la noticia, pues tienen que preparar la iglesia, que esté bien limpio la iglesia, que esté en orden el archivo, que los caminos estén aderezados para el paso del arzobispo, porque el arzobispo viene o caminando, o viene en balsas, o viene la frase que se usa, sé que es muy dura y muy golpeada, pero se dice a lomo de indio, porque a veces tienen que cargar a los obispos o a los arzobispos en los caminos más difíciles y sobre todo cuando tiene que pasar ríos, ¿no? Ríos que puede hacer que peligre la vida del prelado. Y a veces pasa que hay registros de prelados que les pasa, que son llevados por la corriente y bueno, ya medio los rescatan y lo vuelven a poner en el camino, ¿no? Entonces, mientras eso pasa en las parroquias, el arzobispo a su vez en la Ciudad de México, en este caso, pues habilita a su grupo con el que va a ir a hacer la visita, porque tiene que llevar toda una comitiva, ¿no? Que lo acompañe. ¿Cuánto dura una visita? Pues es variable. Una visita puede variar entre 2 meses a 3 meses fuera de la Ciudad de México. Y entonces tienen que nombrar a predicadores porque durante todo el camino, cuando llegan a las parroquias, tiene que haber predicadores para que prediquen sobre un tema específico de la iglesia, sobre el día del santo en donde llegan a la parroquia, y debe llevar, además de predicadores en castellano, predicadores en lengua. Cuando me refiero a lengua, es que tienen que llevar, sobre todo en el Arzobispado de México, la mayoría de los predicadores son en lengua mexicana, ¿no? Pero también hay quienes llevan predicadores en otomí. Según la área, es cómo llevan el número de predicadores. Otra cosa muy importante es que pues llevan acompañados, van pajes, van notarios, van lacayos, que son los que llevan los caballos, y por supuesto van capellanes, y lo más importante son estos notarios que justo van anotando cada cosa que hace el arzobispo, ¿no?
y que entonces da origen a estos libros de visita, porque entonces los notarios tienen una educación muy particular, muy especializada, que se transmite de un notario eclesiástico a otro durante siglos, en donde se dice que los libros de visita, por lo menos en el Arzobispado de México, debe incluir que el notario registre los siguientes puntos o los siguientes temas, que es primero, la parroquia a la que llega el arzobispo, la advocación a la que está dirigida esa parroquia, la lengua que se habla en esa parroquia, la forma y ceremonial en que el arzobispo fue recibido, o el obispo si es un obispado, cómo se encuentra la fábrica material de la iglesia, es decir, si está bien construida, si está bien aderezada, si está bien limpia, si le falta un campanario o no le falta un campanario, si se le cayó el techo o no, y la fábrica espiritual. La fábrica espiritual en el término eclesiástico se refiere a todos los ornamentos, es decir, si el vestuario, si tienen vestuario morado para la estación de la Semana Santa, si tienen el blanco, si tienen perfectamente sus custodias, los salmitos, todo lo que se necesita para llevar a cabo el rito, pues sí está bien. También, y esto es importante, todos los notarios registran los padrones, que son los padrones, hay dos tipos de padrones. Asientan el padrón de confesión, que son todas las personas mayores de 14 años, y otro padrón muy especializado que tiene que ver con el número de hacienda, rancho, población y calidad de la población. Ahorita voy a explicar qué es lo de la calidad en ese lugar. Porque, bueno, también a la iglesia les interesa saber quiénes son sujetos de tributo y de diezmo, ¿no? Que es diferente. La población española tiene que pagar el diezmo, pero los indios tienen que pagar tributo. Los indios no pagan diezmo, solo pagan diezmos muy particulares, por ejemplo, el diezmo del real casero, que es el diezmo por producción de gallina. Los indios solamente deben de pagar diezmo cuando producen productos que no son de Castilla. Eso es lo que dicen los edictos, ¿no? Por esa razón es muy importante también anotar cuáles son las haciendas, los ranchos, la población que hay en ese lugar. Algo muy importante también es que el notario debe registrar las cofradías que existen en esa parroquia, y de las cofradías no es que solamente anote cuántas son, sino va anotando cada cofradía, quiénes son sus miembros, de qué calidad, con qué dinero viven, cuánto tienen invertido y cómo se comportan los fieles de las cofradías, ¿no? Y ya que visita el arzobispo, que se acuerdan que mandó una carta de edictos públicos, casi todos los arzobispos cuando están en la parroquia, pues en la tardecita reciben las quejas, reciben a los fieles que les dicen, oiga, ¿sabe qué? Pues fulanito y sutanito viven en incontinencia o no tienen el sacramento del matrimonio, así, ¿no? O fíjense que nos enteramos que hay unos indios, pues que andan haciendo cosas raras allá en el monte, ¿no? Entonces, bueno, ya el arzobispo escucha, depende de la importancia de la parroquia, de la cantidad de fieles de la parroquia, el arzobispo se queda un día o 2 días, o hay curatos tan grandes en donde puede quedarse casi una semana, ¿no? Por ejemplo, Cuernavaca es una parroquia muy grande, Querétaro es una parroquia muy grande en el Arzobispado de México, entonces ahí pues se quedan hasta 5 días para poder entrevistar y hacer todas las visitas a todos estos, o visitar todos estos puntos que les he anotado, ¿no? Entonces, perdón, esta es un ejemplo de lo que van anotando los notarios para que ustedes noten la riqueza del documento. Por ejemplo, aquí siempre, invariablemente, ponen la parroquia. Esta es Chimalhuacán, ¿no? Aquí dice que dista de la parroquia anterior que visitó el arzobispo, es decir, el arzobispo caminó legua y media para llegar a esta parroquia. Y aquí, si ustedes logran ver, dice lengua mexicana. Entonces, eso quiere decir que el cura que está ahí, además de hablar castellano y latín, porque todos hablan latín, por lo menos la misa la dicen en latín, pues hablan lengua mexicana, ¿no? Y todo en el cajón de texto pues va diciendo cómo es recibido, cuál es la vocación de la parroquia, quién está a cargo de esta iglesia, si es del clero secular, si es del clero regular, y si es del clero regular,
particularmente de qué clero regular es, si es franciscano, dominico, agustino, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que va anotando el notario. Miren, por ejemplo, es lo que les decía. Él va anotando cuántos feligreses hay, ¿no? Dice que en esta parroquia hay españoles, mulatos y mestizos, 31. Sí. Indios en la cabecera y visitas en la hacienda y molino, 343. Y dice, todos en total son 374, ¿no? Esos son los que viven en ese momento, por lo menos en Chimalhuacán, que esta es una visita en 1683. Entonces, bueno, si ya se dan cuenta, por ejemplo, esto es bien impresionante, porque hay notarios que van diciendo cuántos viven por barrio, ¿no? Por barrios de indios. Entonces, pues aquí viven 11, acá viven 18, en el barrio de, por ejemplo, voy a leer aquí uno, el que pueda yo leer, Iztahuacan, viven 24 indios. Entonces va señalando paso por paso cuántas personas hay, en dónde viven, y después, por ejemplo, ay, perdón, se me brincó una cosa más, es que, como les decía, pues hace una visita muy puntual a las cofradías. En las cofradías dice de qué advocación es la cofradía, es decir, a qué santo le dan culto, le dan devoción a esa cofradía. Dos, la calidad de esa cofradía, porque hay cofradías de españoles, hay cofradías de negros, hay cofradías de indios, hay cofradías de indios mestizos, castizos, hay hasta cofradías de indios caciques, ¿no? Donde solamente hay indios caciques que tienen sus propias cofradías. Y se va indicando si tienen bien sus cuentas, si no las tienen bien. Algunos los va regañando porque, por ejemplo, el arzobispo siempre les anda diciendo que no anden gastando tanto en toritos, ni en bailes, ni en chocolate excesivo, porque pues lo único que tienen que hacer es dar culto y no necesitan hacer esas fiestas y parafernalias, ¿no? Y finalmente hace este documento es esencial porque se llama auto de visita. El auto de visita es donde el arzobispo dice finalmente qué es lo que vio de la parroquia y dice, bueno, pues aquí se portan bien, el cura es bueno, el cura es roto malo, el cura si no se porta bien le voy a quitar las licencias de confesar, las cofradías deben regular sus cuentas, es decir, es simple y sencillamente el auto de visita, es como, ¿cómo se dirá? Como la auditoría que el arzobispo hace y da su parecer, ¿no? Entonces le dice que todo lo que tienen que cambiar, que han hecho mal, y este auto de visita siempre es leído por el siguiente arzobispo. El siguiente arzobispo lee el auto que visita, lee el auto de visita y ve en qué medida han cumplido o no los fieles lo que el arzobispo anterior dejó mandatado, ¿no? Entonces, bueno, estos libros de visita, lo primero que les quise explicar qué son, ¿no? Materialmente qué son y qué tienen, qué temas importantes tienen. Y yo se los quería presentar así, porque les quiero entonces platicar porque me parece que son bien interesantes. Hace ya muchísimos años, para ser exactos, como unos 14, ya bastantes años, yo leí un libro de Roger Chartier, que es un libro bastante interesante por si lo quieren leer, que se llama, perdón, se me acaba de ir el nombre, pero palabras más o menos es como ahorita me acuerdo, no me acuerdo si es representaciones o la contrarreforma. Pero el asunto es que cuando leí este libro de Roger Chartier, él decía que para estudiar en qué medida las poblaciones francesas ya eran seculares antes de la Ilustración, había leído autos de visita, porque los autos de visita le podían dar como indicios de qué tanto cumplían los fieles los sacramentos del matrimonio, de la confirmación, etcétera, ¿no? Entonces, él decía que todos los libros de visita eran una fuente serial. ¿Y a qué se refieren con fuente serial? Bueno, pues a una cosa muy sencilla. Los historiadores le llaman fuente serial a una fuente que da o proporciona datos homogéneos, repetibles y cuantificables. Si ustedes se dan cuenta, yo les dije que tenían como 10 puntos que registraban los notarios. Esos 10 puntos invariablemente se repiten en todos los libros de visita. Es decir, en todos los libros de visita nosotros sabemos parroquia, a cargo de qué clero, qué lengua hablan, cuáles son sus santos, cuáles son sus cofradías. Y esos, pues esos así de sencillo,
son los datos repetibles, cuantificables y homogéneos. Y por otro lado, pues estos datos repetibles, homogéneos y cuantificables, me parecía que eran bien interesantes para, en el caso de la Nueva España, hacer una cosa que puede ser, y que todavía es sujeto de unas cuantas polémicas. Algunos colegas me dicen que es este concepto, pero yo le llamo geografía espiritual. Es decir, creo que estos libros de visita me permiten saber o reconocer tiempos y espacios religiosos, ¿no? Entonces voy contando el número de parroquias, voy contando el número de conventos, el número de santuarios, de capillas, las lenguas, los ministros, y eso es lo que me permite lo que yo le llamo hacer o reconstruir geografías espirituales, porque pues todo está relacionado con la religión, ¿no? Y bueno, por supuesto también me permite conocer el discurso implícito de un arzobispo. Por ejemplo, los libros que yo analizo corresponden a finales del siglo XVIII y principios del siglo finales del siglo XVIII, es decir, de 1680 a 1721 es el rango que estoy estudiando, y lo que noto es que hay un discurso implícito que es verdaderamente impresionante, que es como el arzobispo va a mandar una copia de este libro de visita a la corona. El arzobispo le interesa mucho decir que el clero regular no es tan buen cura de almas, ¿no? Y siempre va repitiendo que las curatos a cargo del clero regular no son tan buenos, es decir, pues nota que no están bien adoctrinados los fieles, nota que no se saben el catecismo, les pregunta al Padre Nuestro y no se lo saben, ¿no? Y claro, ese es un discurso implícito al que hay que tener o hay que saber escuchar y entender en estos libros de visita, ¿no? Y por supuesto me permite saber cómo funciona la iglesia, cómo le cuesta asentarse, los problemas a los que se enfrenta como institución, ¿no? Entonces, por eso me parece excepcional los libros de visita y por eso los he elegido como un tema de investigación, porque tiene un montonal de información y que tiene como muchas variables de análisis que ahorita voy a hablar particularmente de cada una con ustedes. Bueno, brevemente, porque si no me extendería muchísimo, pero bueno, les quiero decir, por ejemplo, que en el Arzobispado de México esta práctica y estos testimonios pues se llevan desde el siglo XVI hasta el siglo, bueno, hasta la actualidad hay libros de visita, ¿no? Hasta el siglo XX. Pero bueno, lo que nos interesa, porque es el periodo que estudio novohispano, es que 23 libros de visita se han podido registrar, que van, que contemplan del siglo XVII y del siglo XVIII. El más antiguo es un libro de visita que se conserva sobre la Ciudad de México. Visita las parroquias de la Ciudad de México, que va de 1627 a 1628. Y entre 1800 y 1822 sabemos que existen 17 libros de visita. Hasta el momento, yo y un equipo de otros dos paleógrafos hemos hecho más o menos la paleografía y análisis de 12 libros de visita. Bueno, les quiero compartir con ustedes, porque bueno, ya ahorita aprendimos, creo, espero que haya quedado claro, cómo son los libros de visita. Y creo que la mejor manera de apreciar la riqueza de un libro de visita es justo comentándoles el análisis de uno de esos dos, para que quede más, más clarito. Perdón, yo no les dije, me voy a regresar rápidamente a esto antes de empezar con la otra, a ver si no cometo el error de poner un poco extraña a mi computadora. Ahorita bueno, es que había les había yo puesto en una imagen, pues todo lo que visita el arzobispo, ¿no? Es decir, todo lo que va registrando un notario. Miren, si yo les preguntara a ustedes qué serviría que un notario registre la fábrica material, pues imagínense la riqueza. Los historiadores del arte, a través de los registros de la fábrica material, pueden saber qué cuadros había en la parroquia, cómo se fue construyendo con los años, porque estas prácticas se repiten cada 2 o 4 o 5 o 6 años. Pueden saber cuáles son las devociones, las capillas. Yo nada más les voy a poner un ejemplo impresionante sobre estos libros de visita y los historiadores del arte. En Nozumba, una parroquia que está allá por los volcanes, yo hice un trabajito sobre los libros de visita en ese lugar.
Y un colega mío, historiador del arte, Guillermo Arce, cuando yo mencioné que el arzobispo había llegado a la parroquia y había dicho que esos óleos donde estaba la Virgen y que tenía pintado un dragón, lo tenían que quitar porque no era conforme a las directrices de Trento y que podría inducir a equivocaciones como un Quetzalcóatl. Palabras más o palabras menos, el arzobispo dice, quiero que quiten esos cuadros, ¿no? Si no lo quitan, pues tachen esta figura del dragón, ¿no? Lo que hace Guillermo con su equipo es que en efecto logran a través de rayos de hacer ver que en efecto lo mandatado por el arzobispo se cumplió y que habían pintado el cuadro para desaparecer este dragón, ¿no? Entonces imagínense, bueno, ahí es una posibilidad de análisis, ¿no? Para quienes estudian las cofradías como estas asociaciones religiosas, pues simple y sencillamente, si no consultan estos libros de visita, no podrían tener un panorama de las cofradías que había en tiempos y espacios determinados en esta iglesia. Para quien los lingüistas, por ejemplo, pueden rastrear cada una de las lenguas que hubo, que fueron desapareciendo, porque, por ejemplo, sabemos de parroquias que hablaban mexicano y otomí, por ejemplo, Naucalpan, y la gente dejó de hablar otomí porque le daba vergüenza hablar otomí. Y hay registros donde dicen en los libros de visita que se ha dejado de hablar el otomí y solamente permanece el mexicano, ¿no? Y bueno, ¿qué se me ocurre? Pues el estudio también, cuando ustedes trabajan, ¿cuál es la ortodoxia o la heterodoxia religiosa? Pues en estos libros de visita, con mucho cuidado y con mucha paciencia, uno puede encontrar los casos justo de indios, porque recuerden que los indios no están sujetos a la jurisdicción de la Inquisición, sino de los obispos, de los prelados, y entonces estas conductas consideradas no ortodoxas se registran en estos libros. Entonces, es aquí donde podemos encontrar cuántos indios, por ejemplo, no cumplían con el sacramento del matrimonio, cuántos indios cometían delito de bigamia, o cuántos indios podían hacer algunos ritos no ortodoxos, ¿no? Sino considerados heterodoxos, como algunas menciones sobre indios graniceros, ¿no? Que utilizan determinadas imágenes para llevar a cabo o convocar, o más bien espantar al granizo, que es lo que necesitan, ¿no? Bueno, entonces, si se dan cuenta, yo ya les mencioné como 3 posibilidades de investigación, pero hay muchísimas. Miren, aunque hay un protocolo muy particular donde dicen todo lo que deben ir anotando, a veces los notarios se dan su licencia, ¿no? Y entonces uno puede leer cómo escriben ciertas cosas que les impresionan. Yo recuerdo mucho, porque es un lugar donde vivo cerca, yo soy de Tulancingo Hidalgo, y cerca hay una población que se llama Singilucan. Singilucan es una población donde el frío, de verdad, ahorita no lo soportarían, no sé si lo conozcan, pero el frío baja a las 12 del día, podemos tener 3 grados centígrados y el viento es espantoso. Bueno, la neblina a las 8 o 9 de la noche, ustedes no pueden ver, ¿no? Y lo que registra ese notario en 1683 es que van caminando y no se ven los unos a los otros, porque la neblina es tal que no se pueden ver, ¿no? Y entonces los libros de visita también sirven, o estamos intentando ver hasta qué punto nos sirven para saber, por ejemplo, cuántos lagos han desaparecido, cuántos ríos han desaparecido que se mencionaban y ya no existen, cuántos pueblos había y ya no existen tampoco, ¿no? A veces nos hablan de parvadas de pájaros, ¿no? Que ven y que ya no hay, ¿no? Entonces también sirve como un análisis de los cambios que ha sufrido este determinado territorio. Bueno, ya para finalizar, nada más les voy a compartir un análisis de un expediente, bueno, de un libro de visita que trabajamos, que hicimos la paleografía y que ya hicimos el análisis. ¿Cómo hacemos el análisis? Pues bien sencillito, la verdad es que vamos siempre armando bases de datos donde vamos poniendo parroquia, vamos poniendo advocación, lengua, clero secular o clero regular, vamos poniendo anotaciones, cofradías, número de habitantes, etc. Y sobre eso podemos obtener bastante información. Yo les quiero compartir porque fíjense que este es uno de los trabajos que más nos ha gustado en estos últimos años.
que fue el análisis de un libro de visita de un arzobispo que se llama Francisco Aguiar y Cejas. Para que ustedes se ubiquen temporalmente, este es el arzobispo que tiene un poco de rencillas con Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Este es el arzobispo. Este es el arzobispo muy amigo de Sigüenza y Góngora. De hecho, Sigüenza y Góngora se va con él a la visita que va hacia Tampico y se va como intérprete en mexicano, ¿no? Pero yo les voy a contar de una de las 5 visitas que hizo, miren. Este arzobispo, que es Aguiar y Seijas, fue arzobispo de México entre 1682 y 1698. Este arzobispo, Aguiar y Seijas, pues para cubrir todo este territorio que aquí se ve más clarito, va desde Tampico hasta Acapulco, pues tiene que emprender 5 derroteros, ¿no? Primero se va hacia Tampico, ya ustedes pueden ver cuántos meses se ocupa para llegar hasta Tampico. Después se va a Tacubaya, solamente para visitar Tacubaya y el Valle de Toluca, porque bueno, ahí hay muchísimas parroquias, la densidad de población es muy alta, entonces necesita una particular para el Valle de Toluca, perdón, para Tacuba y el Valle de Tacubaya y el Valle de Toluca. También para Cuautitlán, Tepeji del Río, Chalco, Valle de Amilpa, Xochimilco y Coyoacán es otra que visita, y este último derrotero que es al sur del arzobispado. Este hombre que tiene cuando emprende esta visita en 1687, pues tiene más o menos 57 años, creo. Dice, bueno, creo que puedo llegar a Acapulco. Ningún arzobispo llegó. Bueno, sí, uno, el que le sigue a él. Pero era tan difícil llegar a Acapulco porque imagínense los calores. No sé, ahí por Mezcala. Ahorita les voy a platicar qué le pasa a este arzobispo. Entonces va hacia el sur del arzobispado, dice, yo voy a salir de San Agustín de las Cuevas el 26 de noviembre de 1687 y voy a llegar al puerto de Acapulco. Eso es lo que él pretende y sale en camino, más o menos manda su cordillera a 21 parroquias, 21 o 23 parroquias, en realidad solo puede visitar 19 y no llega a Acapulco. Lo interesante es que fíjense que nosotros, por correspondencia del arzobispo, sabíamos que había ido al sur del arzobispado, pero no contábamos con el testimonio manuscrito. No sabíamos dónde había quedado el libro de visita al sur del arzobispado de México. No sé si ustedes lo sepan, pero en el siglo XIX tenemos la nacionalización de bienes eclesiásticos, por lo tanto los archivos episcopales son incautados por el Estado los lleva a diferentes repositorios y entre el ir y venir pues se perdió muchos documentos, se extrajeron muchos documentos de nuestro país y este es un claro ejemplo. No sabemos cómo ni por qué eh, este libro de visita llegó finalmente, o sabemos, y lo supimos hace 2 años, llega a la librería del Congreso y está allí en Washington. Y en una plática con una colega muy querida por los historiadores, que es la doctora Linda Arnold, cuando le platico del proyecto que tenemos, me dice, yo sé dónde está este libro, yo sé quién lo trabajó, ¿por qué no hacemos intercambio de imágenes y de información y que ellos les permitan tener una copia digital del libro? Y finalmente, pues lo obtuvimos, nos mandaron unas copias digitales muy malas, por cierto, sí son bastante malitas, pero bueno, se pudo trabajar, hacer la transcripción, nada más para que ustedes tengan idea, ya en Word, espacios seguidos, son 242 páginas, y bueno, pudimos hacer el análisis que nos da como resultado lo siguiente, nada más para que vean cómo trabajamos. Armamos las bases de datos y llegamos a la conclusión de que el arzobispo llega a 19 parroquias, ¿no? Una cosa bien impresionante es que cuando llega al sur del arzobispado, eh, nunca había leído esto y esto me pareció impresionante. Cuando llega a Mezcala, ya más o menos ustedes se pueden imaginar dónde es Mezcala, el arzobispo toma balsa y durante 2 o 3 días va en balsa, pero durante 2 o 3 días en balsa siempre lo hace a partir de las 12 de la noche, ¿no? Y llega a las 4 o 5 a un siguiente pueblo. Y viajar de noche es muy, muy fácil de entenderlo. Bueno, primero yo sí dije, ¿por qué está viajando de noche? Estaba viajando de noche por las temperaturas, ¿no? Ustedes saben que en esa parte de Mezcala pueden llegar hasta 38 grados, 42 grados en el día, y entonces pues el arzobispo tiene que hacer el recorrido caminando y balseando siempre por la noche. Aunque él pretende llegar a más de 24 o 26 parroquias, solo llega a 19, que son las que les anoto por aquí, ¿no? Xochitepec, Mazatepec, Tazimalat,
Y les voy a contar fácilmente por qué se detuvo. Miren, de todas formas, si no tengo aquí los datos y si no, ahorita se los paso en la imagen. Lo que les quiero señalar aquí es que al final lo que hace es visitar solamente 19 parroquias. 10 comprenden el valle de Cuernavaca, un valle bastante rico, muy productor de azúcar, de caña de azúcar, de todo lo que es un verdadero valle. Y eso se traduce en que lo que tenemos en estas primeras 10 parroquias, pues es que son muy ricas. Cuando llega el arzobispo, pues casi todas las parroquias tienen una fábrica material espléndida, y él lo dice, ¿no? Esta parroquia está muy bien aderezada, tiene muchas cofradías, pues todo está muy bien. Pero cuando se va internando en las 7 parroquias que corresponden más al sur del arzobispado, es decir, lo más lejos que llega es Iguala, Tixcla y Chilapa, es lo más lejos que alcanza a llegar, y entonces lo que descubre es una realidad completamente distinta a la del Valle de Toluca. Acá, pues las parroquias son súper pobres, ¿no? Cuando les digo pobres, es que lo más impresionante para él es que, por ejemplo, la pila bautismal, que generalmente debe ser de cantera, de una piedra linda, ¿no? Que debe tener adornos, pues se encuentra que hay parroquias que lo que tienen es un depósito de madera y ahí bautizan. Entonces este arzobispo pues se impresiona muchísimo, no puede, o sea, la verdad sí es una gran impresión para él la pobreza de las parroquias del sur, porque bueno, hay una correlación estrecha entre una parroquia rica y la producción y la población de los lugares, ¿no? ¿Qué descubre? Bueno, de estas 19 parroquias que visita, 5 están a cargo de franciscanos, 4 de dominicos, 6 están a cargo del clero secular. Aquí se hablan en estas 19 parroquias, 12 se hablan en lengua mexicana, y pues sí, nada más para que tengan idea de la población, mientras en Cuernavaca tenemos 5,713 fieles, en parroquias como Iguala tenemos 403, o sea, en verdad eran caseríos, en realidad eran poblaciones súper, súper pequeñas. Quiero enseñarles una cosa, nada más déjenme ver si me salgo para que puedan ser más claros. Aquí lo tengo, miren. Este es, no sé si lo aprecian, si no me dicen, para que podamos nada más verlo, porque creo que cuando le doy mostrar se me borra, no sé por qué, en la imagen. Les quiero hacer una comparación entre los dos libros de visita, del mismo arzobispo. Esta es la del sur, la de la que les he hablado, a través de bases de datos que ustedes pueden ver aquí. Estas son las bases de datos que vamos formando. Pues aquí dice Acapulco, 19 parroquias, 5 franciscanos, 4 dominicas, 6 seculares, visita 35 cofradías, perdón, ahí me falta un acento, 12 se hablan en lengua mexicana. En cambio, cuando va al norte, que va que camina hacia Tulancingo, al Valle de Tulancingo, Teotihuacán, Otumba, Huasca, Zacualtipán, ya más o menos van subiendo y llega hasta Tampico, pues la realidad es otra. Acá tenemos 73 parroquias, ¿no? 54 están a cargo del clero secular, 22 a veces agustinas, 20 franciscanas, 5 dominicas, y a diferencia de 35 cofradías tan poquitas que hay hacia el sur, acá tenemos 103 cofradías. Esto es bien impresionante porque las parroquias, 62 habla mexicano, 13 huasteco, 4 otomí, 1 en Tepegua y 1 en Olive. De hecho, cuando uno ve visitas del siglo XIX, por ejemplo, la de 1821, cuando va a Fonte a Tampico, pues registra que también se habla francés, porque tenemos una pequeña comunidad en Tampico y entonces también tiene que registrar el notario que se habla francés, ¿no? Bueno, eso es lo que hacemos con los libros de visita. Estas son las posibilidades de análisis, es todo lo que nos ofrecen. Si quieren, lo dejamos hasta ahí.